Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy me acompaña Jorge Tirso Lechuga, historiador. Ya en tu casa, Jorge, ¿no? Ya me siento como en mi casa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Chuy. Ya, es como si fuera una colaboración de podcast, ¿no? Porque Ya cada hay vez un cepillo de dientes tuyo aquí en el ya todo, baño, ya sí. está tu toalla, ya eres Mi parte. camisita ya está planchada y ya nomás llego y me pongo la que sigue. O sea, está muy bien. Muchas gracias El por la historiador de confianza. este... No, gracias a ti, el historiador de este podcast. Muchas gracias, una gran responsabilidad, no crean que me pone a estudiar, Chuy, sobre lo que tengo que venirles a compartir. Hoy un tema que me comentabas ahorita antes de grabar, que es uno de los que más te apasiona, la Revolución Mexicana. Sí, es como fíjate, yo rompí como con el paradigma que había en la escuela de historia donde yo estudié, de que todos estudiaran época virreinal o prehispánico, ¿no? Indios de Coahuila o la época virreinal. Mucho que Carlos Manuel Valdés de alguna Sí, forma puso esa influenciado escuela, ¿no? mucho por Carlos Manuel Valdés, que es el fundador. Y lo que más se acercaban así un poco era siglo XIX, ya era como que, híjole, ya se están saliendo, pero todavía es permitido. Tantito Y de la independencia, sí, pues. y ya un día yo dije, no, pues a mí no me está gustando nada de esto, porque además todo mundo trae temas de esto, yo me voy a ir para la Revolución Mexicana. Y sí, fue el tema que trabajé durante los trabajos que me ponían, donde podía uno escoger el tema, y en el que me acompañaron dos grandes maestras, Guadalupe Sánchez de la O y Candelaria Valdés Silva. ¿De la universidad o de otros lugares? No, ambas de la Ok, universidad. ok. Oye, Jorge, nunca te he preguntado, nunca hemos hablado de ti, siempre hablamos de los otros, de los héroes nacionales, de la historia y demás, pero De los que vale la pena. No, me gustaría hacer un paréntesis rápido. La historia de dónde viene, ¿por qué te gustó estudiar esto? ¿En qué momento lo decidiste? Bueno, yo tengo un tío que es profesor y que en algún momento fue cronista de Nogales, Sonora. Ajá. Entonces dice mi mamá que seguramente por allí, pero ya más personas, o sea, eso es como por parentela, ¿no? Como Ya la más, sangre, ¿no? sí, ya más personalmente, en la prepa con estas ferias que hacían como vocacionales, de que iban todas las facultades del mundo a ver y a presentar por qué te tenías que meter ahí a sus escuelas, pues yo agarré el programa de historia y de ingeniería física. Muy Sí, similares, muy ¿no? similares. Y vi los dos, saqué ficha para los dos, pagué las dos fichas, pero ya a la mera hora me decidí por historia, porque aparte no podía estar el mismo, o sea, era el mismo día el examen de las dos, ¿no? Entonces ya me Okay. decidí por historia, ahí me quedé y a partir del tercer semestre me convertí en un muy buen alumno. O sea, no eras un estudiante, vamos, en la primaria no es que te apasionara la historia, ¿no? O sea, no, yo siempre soy muy sincero para que vean que, me pongo como ejemplo para que vean que las vocaciones sí pueden nacer, no necesariamente tienes que haber nacido, sino más bien la puedes ir construyendo, eso es lo que quería decir. Yo no era ni siquiera un gran lector, no me interesaba más la historia universal, a lo mejor un poco los procesos de las guerras mundiales y de la revolución industrial, quizá era lo que más me interesaba, y luego en la carrera, los primeros 2 semestres batallé un poco por la cuestión de que había que leer un montón, y a partir del tercer semestre ya como que dije, esto es lo mío, y entonces sí ya... Hasta les puedo traer mi Cardex un día. Para que vean como primer y segundo semestre. Primer y segundo semestre muy apenas. Y a partir del tercero puros 10, ya casi 9 también. Mira. Pero sí, a mí me fue muy bien. Y el primer libro así que leí completito, que creo que por eso es mi inclinación a la Revolución Mexicana, un libro que se llama Los amigos y los enemigos de Carranza, de Mena Brito, que te presenta como una especie de entrevistas y de opiniones de gentes que hablan a favor de Carranza y otros que hablan en contra, sobre todo el movimiento carrancista, y luego ya de ahí pues ya un montón de libros que se han ido acumulando a lo largo de los años, pero siempre tiene uno más libros pendientes por leer que libros leídos, porque luego le dicen, no, oye, tú tienes muchos libros, ¿ya los leíste todos? Pues no. Sí, cuando van a la gente a las bibliotecas personales y todo esto has leído, no, ya quisiera, ¿no? Sí, no, quisiera, pero bueno, ahí va avanzando siempre uno, pero siempre es así, esa es como regla. Siempre hay más libros pendientes que los libros que uno lee. Totalmente. La Revolución Mexicana. Te preguntaba hace 2 meses, a propósito de la independencia de México,
que realmente dónde nace nuestro país en el sentido de lo que hoy conocemos como México, culturalmente, en términos de constitución, en términos políticas, económicas y demás, ¿nace más en la revolución o nace más en la independencia? Híjole, pues yo creo que cada etapa se complementa, ¿no? Porque dejamos de lado también una etapa que no hemos visto, que seguramente veremos en algún momento, ya que soy el historiador del podcast, que es la guerra liberal y luego la guerra, bueno, la guerra o liberal o de reforma, la intervención francesa, y que ahí es otro gran momento. Pero yo creo que si vemos a México como un hijo, o sea, si fuera un ser humano, la independencia sería la etapa de nacimiento. Y luego vienen pues las etapas de la adolescencia, viene la etapa de la adultez, y creo yo que si dijéramos la revolución sería como una etapa entre los 30 y los 40 años de México. Ok, como adulto joven. Como adulto joven, sí, pues, creo que 34 es legalmente hasta donde termina la juventud y pasas a ser ya un señor. Entonces sí, sería como un adulto joven en la Revolución Mexicana. Y a partir de la Constitución de 17, pues ya se iría consolidando, porque todavía tenemos hasta hoy esa Constitución, digo, ya reformada hasta la saciedad, pero es la misma. ¿La Revolución Mexicana fue una revolución realmente de las clases bajas o fue una guerra civil de las clases altas? No. Quien diga que es de las clases altas, pues la verdad comete un gran error. Fue una revolución de las clases populares. ¿Por qué? Porque incluso si tomamos en cuenta los censos de esas épocas, pues la clase popular es mayor que la clase dominante. Y mucho se ha dicho por el tema de Madero, ¿no? Que era acomodado, una de las familias más ricas, y Carranza, que era un hacendado clase mediero. Porque ustedes vayan a Ocampo ahorita, allá donde tenía su hacienda él, el Rancho de las Ánimas, y que me digan qué se da allá. Pues ni hoy ni hace 100 años se da algo, ¿verdad? Es un terreno muy, muy, muy complicado de mantener. Entonces Carranza era un hacendado clase mediero. Madero sí era una persona rica, pero en general la bola, como se conoce a todo el contingente que anduvo en la fiesta de las balas, pues eran pueblo, como se dice ahora. Y de alguna forma son estos dos los protagonistas coahuilenses, pero los protagonistas de otros lugares tampoco eran clases altas, es decir, Zapata... No, ni Zapata ni Villa. Eran clases altas. De hecho, se ha querido vender la idea de que ellos son como los caudillos populares, porque pues no son como Carranza clase media ni como Madero clase alta. Sin embargo, sus ejércitos están compuestos por la clase popular. Entonces, decir que nomás Villa y Zapata eran los que representaban las causas del pueblo, pues a mí se me hace una cuestión completamente equivocada, pero que se crea para justificar que ciertos grupos políticos de cierto tipo de pensamiento, pues digan, estos son nuestros caudillos, ¿no? Cada gobierno tiene su caudillo para legitimar ciertas acciones de poder, y ahora están en boga Zapata y Villa. Ajá, claro. Yendo al punto, entonces sí es una revolución, no es una guerra civil, pues. Pues es una guerra civil dentro de una revolución, porque la Revolución Mexicana creo que finalmente es la que termina, bueno, la Constitución de 17 va a ser la que termine con el antiguo régimen porfiriano, porque pues si bien Madero instauró el espíritu democrático y lo llevó a la práctica, pues él siguió gobernando con la Constitución de 57 y con la estructura porfiriana. Luego va a ser el cuartelazo, que hablaremos de eso, y va a llegar Huerta, que gobierna con lo mismo. Y Carranza es quien rompe con ese antiguo régimen y dice, adiós ejército, pero también adiós constitución. Aunque bueno, no la pensó él. Él quería hacer una reforma a la Constitución de 1857 y el Congreso decidió que fuera una nueva. Entonces ahí es cuando realmente se rompe con el antiguo régimen. Y es donde viene la transformación de este país. Entiendo que se han escrito tantos libros y es inagotable el tema. Yo creo que si tuviéramos una serie de 10 episodios no terminamos tampoco de abordarlo. Pero bueno, en estos minutos que tendríamos, Jorge, y haciendo un esfuerzo por sintetizar, ¿por qué inicia la revolución y quién la inicia? Bueno, mira, la Revolución Mexicana va a iniciar, acuérdense que en la historia no hay una sola causa nunca, todo es multicausal, y yo creo que en la ciencia siempre todo tiene múltiples causas, ¿no? Los historiadores han tendido a magnificar ciertos eventos específicos y decir que por esos eventos. Uno de ellos es pues la huelga
de Cananea en Sonora, la de Río Blanco en Veracruz, los movimientos magonistas que hay a lo largo del país, 3 de ellos en Coahuila, en Las Vacas, que ahora es Acuña, Viesca y Jiménez, la entrevista a Díaz Krillman, que decía Cosío Villegas que había sido un cohete mojado, que nunca tronó, pero que sí evidenció, o sea, sí hizo que más de uno sacara la cabeza y se la creyera lo que decía Porfirio Díaz. Esas son como cosas específicas que los historiadores han magnificado y que han dicho, por esto. Pero pues no es cierto porque son cosas muy particulares. Por el contrario, había cosas muy generales que habían afectado a toda la población. Por ejemplo, una causa que creo que afectó a todos fue el acaparamiento de tierras por los latifundistas y que eso vino a perjudicar pues, a las clases medias y a la clase baja y trabajadora porque pues los limitó en cuanto a sus tierras o de plano se las quitaron, dejándolos pues al amparo de trabajar para esos grandes terratenientes. Otro punto sin duda es la crisis económica de 1907, que si bien no afectó tanto al país, sí tuvo repercusiones que Porfirio Díaz trató de zanjar imponiendo más impuestos. Y ya sabemos que en este país todavía hoy, ¿quién paga más impuestos? Las clases que más trabajan. Entonces esos son puntos que creo que no se toman mucho en cuenta y que son los que se vienen a sumar a todos estos eventos específicos, que se coartara la libertad, que no hubiera libertad de prensa en ese momento de manera general y que el gobierno pues beneficiara a solo a algunos. Todo eso se conjugó para que hubiera un malestar general en la población y que pues primero empezó con un movimiento del Partido Liberal encabezado por los Flores Magón, que se va a volver un tanto cuanto anárquico y luego que va a agarrar un poco más de forma en el campo político con el movimiento antirreeleccionista encabezado ahora sí por Francisco I. Madero, originario de Parras de la Fuente, pero avecindado en San Pedro de las Colonias. Y con mucha influencia de Estados Unidos, ¿o no tanta? No creo que tanta en ese momento, la verdad. Bueno, bien los Flores Magón estaban allá en Estados Unidos y ellos se van a radicalizar allá en Estados Unidos. O sea, el Flores Magonismo empieza en México con cosas de la prensa. De hecho, ellos empiezan siendo opositores del clero, pero usando al clero como excusa para atacar al gobierno porque el gobierno se hace de la vista gorda y no ejerce la Constitución 57. Luego ellos van a publicar mucho en Regeneración y en El Hijo del Aguizote. Va a haber una represión por parte del gobierno, los meten a la cárcel, se terminan exiliando y en San Antonio, Texas es donde ellos se van a radicalizar y ahora van a decir, ahora sí, levántense las masas en armas y revolucionemos por medio de la violencia casi a este país. Madero no tanto, aunque si bien muchas personas, incluido él, van a tener que exiliarse un poco para fortificar sus ideas, para poder seguir llevando a cabo desde las sombras un poco sus movimientos, no tanto como influencia del gobierno de Estados Unidos. O sea, Madero se va, después de que lo meten a la cárcel en San Luis, él escapa y se va a San Antonio, donde publica el plan de San Luis Potosí, que dice que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde todo el mundo se tiene que levantar en armas y que los pueblos más alejados lo pueden hacer desde antes, para que el mero 20 todo el mundo esté levantado en armas, pero pues tampoco nadie se levantó. O sea, llegó su tío Catarino Benavides ahí con 20, ¿qué pasó, tío? Nada más estos 20. Pues sí, y hubo movimientos como si fueran foquitos rojos, si vemos el mapa, si foquitos rojos se prendieron, pero no fue algo generalizado, como Madero lo esperaba, ¿no? Y bueno, él se va a tener que regresar a Estados Unidos porque Estados Unidos ofrecía la comodidad de la seguridad, de que allá pues el porfiriato no te iba a poder perseguir. Claro. Ahora, Estados Unidos, perdón que siguen en esta línea, pero Estados Unidos de alguna forma le convenía o le estorbaba, le inquietaba la presencia de Porfirio Díaz en la presidencia. Pues mira, bien, no era una luna de miel la relación entre Estados Unidos y México, pero por ciertos agravios que Estados Unidos consideraba que le había hecho México, que no le permitiera el libre tránsito por el istmo de Tehuantepec, por ejemplo, era un agravio a Estados Unidos. Ellos consideraban que México estaba dándole más prioridad a inversiones europeas que a inversiones de Estados Unidos, lo que consideraban también una especie de agravio. Entonces, si bien no era la mejor relación, sí creo que era una relación muy estable.
tan estable que hay correspondencia entre Porfirio Díaz y por ejemplo, Taft. También va a haber, hay un audio que es de los primeros, no como ahora que uno manda un WhatsApp, pero hay alguien rescató el audio de una grabación de un mensaje que le va a mandar Porfirio Díaz a Tomás Alva Edison, por ejemplo, y que pueden ver lo pueden ir a escuchar más bien en el Museo de los Presidentes Coahuilenses, o está seguramente en internet. Entonces, si hay una relación muy cercana, pues tiene que haberla, ¿verdad? Son nuestro vecino inmediato y además son la nación más poderosa del continente. Tiene que haberla, y aunque no era buena, sí era estable. De tal manera, bueno, además la entrevista a Díaz Krillman, el periodista estadounidense, él no la trae para vendérsela a México, la trae para presentársela al público norteamericano, poniéndola como ejemplo de que un dictador de Latinoamérica que se reelige completamente puede ser benéfico, o sea, como para llevarla a Estados Unidos y que vean, miren, la reelección funciona. Me sonó al Saving Mexico. Sí. Aquel del Times, ¿no? Bueno, oye, ¿cuándo inicia? ¿Cuántos años dura la revolución y qué pasa durante esos años? Bueno, mira, todo va a depender a qué historiador le pregunte. Porque hay quien dice que son muchas revoluciones. Sí, cierto, son muchas revoluciones porque son muchas ideas. Pero hay algunos que dicen que termina en 1917 con la constitución de ese año, en 1920 con la muerte de Carranza, o en 1928 cuando matan a Obregón. Y si le sigues, hay unos que hasta con Cárdenas dicen que... Hasta que llegó Cárdenas al poder. No, que Cárdenas todavía es, y que se rompió con Miguel Alemán, el primer civil. Ya, claro. Y luego hay gente que le sigues diciendo, o sea, hay historiadores y dicen, no, la revolución terminó con López Portillo. Dice, hasta allí llegó. Y todavía hay otros que dicen que el último... O sea, con la llegada de los tecnócratas. Sí, o sea, con Miguel Alemán. Con Miguel de la Madrid. Sí, básicamente que dicen que con Miguel de la Madrid se acabó el proyecto de la revolución. A mí se me hace que es alargarlo mucho, porque seamos sinceros, aunque el ideal de la revolución es la justicia social. Y ese es un ideal como utópico, ¿no? Porque por más justicia que quieran hacer, pues nunca llega a todos, ni llega de la mejor manera, ni llega a lo que se ocupa. No podemos decir que hoy exista. Yo creo que sí hay la idea de llevar la justicia social, pero no alcanza para todos. Entonces, si me preguntan a mí, ¿hasta dónde termina la revolución? Yo creo que la revolución termina con la Constitución de 17. El movimiento armado. Y aunque luego va a haber más, va a ser el movimiento armado ya nada más por la sucesión presidencial. Si nos vamos en ese sentido, la revolución creo que podría fácilmente acabarse con el asesinato de Obregón, que básicamente pues va a ser... ¿En el 28 es? Sí, que él se reelige y pues ya como presidente electo lo matan, y luego va a empezar el maximato. Y creo que a partir de ahí, ya con la creación incluso del PNR, ya viene otra época completamente distinta para el país. Claro. En estos años, ¿Coahuila es un protagonista o eso pensamos los coahuilenses? No. La cuna, perdón por la pregunta. La cuna de la revolución está bien peleada, como si la cuna fuera de oro, una cosa así, si nos fueran a dar algo por la cuna. Dicen que en Puebla, porque ellos el 18 de noviembre, Aquiles Cerdán como que trató de levantarse, pero lo descubrieron y los balacearon. Luego, dicen los poblanos que por eso son ellos. Los coahuilenses decimos que por Madero y por Carranza. En Durango, que porque hay los primeros movimientos armados del maderismo de Villa, y total que todo mundo es una rebatinga de quien parió la Revolución Mexicana. Pero lo cierto es que Coahuila es uno de los estados protagónicos de la Revolución Mexicana, tanto de la Revolución Maderista, que es completamente diferente a la constitucionalista. En las dos revoluciones, Coahuila juega un papel sumamente importante, y obviamente hay otros caudillos que pues participan en la revolución, como los sonorenses, los Villa de Chihuahua y Durango, Zapata de Morelos, Guerrero, unos lugares de Puebla, pero Coahuila tiene una gran preponderancia en la revolución. ¿Entre ellos hablaban o cada quien traía su guerra? No, sí hablaban entre ellos, pero cada quien traía sus propios intereses. Si bien en algún momento había intereses comunes, luego cada quien va a traer sus propias banderas, y por eso
Zapata trae un plan y Villa se va acogiendo a diferentes planes y Pascual Orozco luego lanza el suyo y Madero el suyo y Carranza el suyo. Total que todo el mundo trae su propia idea, pero sí hay momentos en el que pueden focalizarse en objetivos en común y ahí ponen todas sus fuerzas. Ya cuando esos objetivos en común se eliminan, ahora pues nos peleamos entre todos, ¿verdad? Que es lo que va a terminar pasando. Que es una vez que derrotan al A dictador. Victoriano Huerta, sí. Pues en un primer momento, pues Madero se va a levantar en armas con el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910. No cuaja ese movimiento, se regresa, sin embargo, pues ya está la chispa prendida. Y entonces vamos a tener movimientos específicos en todo el país, en Guerrero, en Morelos ya está el zapatismo, Villa y Pascual Orozco en Chihuahua, en Durango los hermanos Arrieta, en la región lagunera Calixto Contreras, Carranza, Eulalio Gutiérrez y Luis Gutiérrez aquí en Coahuila, y el norte de Zacatecas, en fin, o sea, hay muchos movimientos, Alfredo Robles en la Ciudad de México, o sea, Abraham González en Chihuahua, o sea, ya se ha levantado mucha gente, si bien no es mucha gente, sí hay muchos levantamientos, aunque sean como foquitos rojos, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando? Todos estos, perdón, como paréntesis, todos estos volviendo al principio, de las clases populares Sí. en contra de estos, digamos, de las clases altas. O de clase política disconforme con el sistema político actual, porque, pues, por ejemplo, Abraham González era el gobernador de Chihuahua cuando se levanta. Y Carranza, si bien no era el gobernador, sí era parte de la clase política local de Coahuila. O sea, eso hay que tenerlo como en cuenta, ¿no? Pero Villa y Zapata y los Arrieta y algunos de ellos pues eran gente Orozco del pueblo, por llamarlo así. No eran ni parte ni de la élite política, ni gente tan acomodada económicamente, ¿no? O sea, eran trabajadores como todo mundo, etcétera, ¿no? Que a lo mejor podían tener pequeña propiedad, pero no algo así como para que los catapultara a la bonanza. Y bueno, estos movimientos pues van a ir cobrando más fuerza conforme pase el año y cuando pasa 1911 pues ya son algo importantes en todo el país estas rebeliones. El movimiento maderista va a ser un movimiento muy corto que va a durar de noviembre a junio, julio, que a mediados de 1911 que se firmen los tratados de Ciudad Juárez, pero es un movimiento que tiene un objetivo muy claro, que es quitar a Porfirio Díaz del poder, instaurar las elecciones democráticas, pero que tiene, a mi consideración, un ofrecimiento muy ambicioso y que es la restitución de un poco de la propiedad agrícola, pero no queda muy claro si es la restitución, si te van a regresar tus tierras o si te van a dar un dinero para pagarte esas tierras que te quitaron. Pero sí ya hay empieza a haber una especie de justicia social de, a las comunidades agrarias, pues les vamos a regresar, a restituir, a devolver ese agravio, ¿no? O sea, se los vamos a quitar, las vamos a desagraviar. Y que va a ser algo que luego pues le van a reclamar a Madero, que le dicen, oye, no cumples. O sea, ¿dónde está el tema? Madero se va a hacer fuerte sobre todo con las fuerzas de Villa y de Pascual Orozco, de Abraham González, y en Ciudad, van a tener una batalla en Casas Grandes, que es como solo son 2 batallas de esa magnitud las que tiene el maderismo, en Casas Grandes, que es infructuosa, de hecho hay muchas fotos de Madero vendado porque lo hieren en batalla, y luego la toma de Ciudad Juárez, que se hace incluso en contra de Madero no quiere. Y Pascual Orozco y Villa no le hacen caso y van y atacan la ciudad. Pero bueno, toda esa presión ya acumulada sirve para que Porfirio Díaz presente su renuncia y se quede un presidente interino que va a ser Francisco León de la Barra, que a la sazón era ministro de Relaciones Exteriores. Okay. Él se queda y pues básicamente él dice a Madero, pues ya ganaron, pues quédate tú. Y Madero, muy demócrata, dice, no, pues es que yo tengo que ganar por medio de una elección democrática. Madero va a hacer una gira triunfal en 1911, va a iniciar en Piedras Negras, Coahuila, y pues bueno, se va a venir por una serie de municipios, de estaciones o de comunidades rurales ahora, Allende, Barroterán, Hipólito, Estación Reata, Espinazo, Nuevo León, en fin, Estación Monclova, ahora Frontera.
San Pedro y Torreón, y va a seguir después, bueno, a Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, muchos, hasta llegar a la Ciudad de México en su gira triunfal. Allá va a negociar con León de la Barra el tema de la elección, que se prepare la elección. Se prepara, Madero gana con el 99% del electorado, que luego también las elecciones más democráticas, pues fue el único candidato. Ajá, claro. O sea, José de la Luz Valdés, un gran historiador que además participó en la Revolución, que fue uno de los cronistas de Arteaga, Coahuila, sino el primer cronista, él decía que no es cierto, que esas no es las elecciones más democráticas que él vivió, que fueron unas en Coahuila en 1917. Esas fueron las más, porque ahí sí hubo variedad de dónde escoger y se respetó el voto de la gente. Las de Madero, decía, pues él fue el único. Entonces, yo no sé qué tan democrático podría ser, pero bueno, él ganó con el 99% de los votos de la gente que fue a emitir su sufragio, y va a estar en el poder 15 meses nada más. Porque sobre todo el incumplimiento de la parte de la restitución, que él además sí lo iba a cumplir, o sea, él formó una comisión que ya estaba estudiando el tema para ver de qué manera se podría cumplirle a todo mundo, pero pues la gente es muy desesperada y cree que el gobierno es muy rápido. Y ni hoy ni antes el gobierno ha sido rápido. O sea, el gobierno... Y ni en México ni en ningún lugar. Sí, no, el gobierno, la burocracia es lenta. Ya sea porque hay que comprobar muchas cosas, porque son muchos requisitos, por las cuestiones que sean. O sea, la burocracia es lenta. Entonces, pues no se desesperaron y Madero va a enfrentar casi inmediatamente el levantamiento de sus antiguos correligionarios, de Villa, de Orozco. ¿A través de Victoriano Huerta? Todavía no entra Victoriano Huerta. Primero va a tener el levantamientos de Villa y de Pascual Orozco en el norte, en Chihuahua, y de Zapata en el sur, en la región que él siempre dominó, ¿no? Con el plan de Ayala y todo esto. Y se van a sumar a esto antiguos porfiristas. Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, Bernardo Reyes, antiguo cacique del noreste de Coahuila, Aureliano Blanquet y Mondragón, parte del anquilosado ejército porfiriano que andaba por allí, ¿no? Entonces, Madero las va a saber sortear bien porque manda a Victoriano Huerta con la división del norte a aplacar a Orozco y lo logra. Va a apresar a Félix Díaz y a Bernardo Reyes, y luego la gente le dice, hay que matarlos, y él dice no, al bote. Y Zapata pues no lo va a poder nunca parar, nadie, ni él ni Carranza. Entonces logra... Zapata traía su movimiento aparte. Él se cuece aparte incluso en la Revolución. Creo que es muy independiente de todos los demás. Entonces logra parar esto. Sin embargo, pues bueno, ya es mucho el descontento que hay. La prensa lo hace garras a Madero en todos los aspectos. Madero no mueve estructuras. Al antiguo ejército porfiriano lo deja, a toda la fuerza la deja. Y aquí voy a hacer a colación porque luego aquí en Saltillo se ha creado una idea de uno de nuestros grandes próceres, don Vito Alessio Robles. Ajá. Que Vito Alessio Robles revolucionario. No, señor. Vito Alessio Robles combatió al maderismo en San Pedro de las Colonias, donde fue el primer brote maderista en Coahuila. En la división del NASA se llamaba ya todo eso, La Laguna, Zacatecas y una parte de Durango. Y el que era el jefe del cuartel militar que estaba en San Pedro en ese momento, era Vito Alessio Robles. Y ahí es el primer levantamiento maderista y él lo sofoca porque los deshace. Porfirista él. Sí, porque él es egresado del colegio militar, un colegio militar que su estructura es porfiriana. O sea, es de esa época. Y entonces él va a sofocar ese movimiento. Luego salían aquí los historiadores locales, sí, pero Madero lo puso de jefe de la policía del Distrito Federal. Sí es cierto, pero yo les digo, ¿y Madero a quién quitó? O sea, Madero dejó todo como estaba. El antiguo ejército porfirista pasó a ser el ejército de él. Era muy bueno y de alguna forma... yo nunca he estado de acuerdo con esa postura en general de que ser muy bueno es ser muy Sí. A mí me molesta mucho eso. Pero esa cosa de bonachón que se le pone al personaje de inocente y por lo tanto que mucha gente lo interpreta hasta como de Sí, mira, no creo yo que fuera inocente, ¿verdad? Porque ¿quién inocente va a hacer una guerra? Claro. Porque finalmente es lo que hace. Pero lo que sí creo es que Madero es congruente. Y si él impulsó y peleó por instaurar el ideal democrático y la libertad de este país,
pues creo que no lo iba a romper cuando llegó a la presidencia a ejercer del poder. Y tan es así que no rompe con el porfiriato. Incluso, por ejemplo, a Justo Sierra, que había sido ministro de Porfirio Díaz, lo manda de embajador al extranjero y él se muere en su función. Y cuando regresa aquí a México a sus funerales, Madero preside el funeral y llora. Y la prensa lo hace garras, débil, romántico. Pero nada más para que vean cómo la prensa juega un papel sumamente importante. Cuando Villa llore en la tumba de Madero, el gran hombre, el valiente, el que muestra el sentimiento. O sea, para que vean cómo la prensa construye narrativas de un mismo hecho. Bueno, que es lo mismo, lloraron frente a la tumba de un gran hombre para la patria, ¿no? Bueno, entonces, creo más bien que la congruencia era lo que distinguía a Madero. Y entonces él, por eso no rompió con estructuras. Y tampoco era tan inocente porque, bueno, el nepotismo llegó con la revolución. Madero puso a su tío Ernesto como secretario de Hacienda y a su hermano Gustavo como presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, inocente, ingenuo, tampoco, no. ¿Verdad? Quizá pudiéramos decir que le faltaba un poco de malicia, puede ser. Que tenía menos experiencia que los demás en la cuestión política, puede ser. Que él creyó que el ejército iba a responder como debía de haber respondido que él era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y hacerle caso, puede ser. Pero bueno, él no tiene bola mágica para saberlo. En ese sentido, pues él se confió, eso sí creo que fue confianzudo, se confió en ese espíritu de democrático, se confió y bueno, el ejército, una parte, porque no todos tampoco, una parte va a ser la que se levante contra él. Bueno, la escuela de aspirantes de Tacubaya, comandados por Mondragón y Blanquet, van a liberar a Bernardo Reyes y a Félix Díaz de sus respectivas prisiones. Bernardo Reyes va a llegar hasta el Zócalo. El general Lauro del Villar, que era, porque él es el defensor de Palacio Nacional en un inicio, les da 3 avisos de que se rindan. No se rinden, dispara, muere herido Bernardo Reyes, pero también es herido el general Lauro del Villar, y esos son los accidentes de la historia que pues no tienen explicación. Bueno, viene a esto la marcha de la lealtad, ¿verdad? Viene Madero desde Castillo de Chapultepec con los cadetes del colegio militar, llegan a Palacio, etcétera, y cae herido Lauro del Villar, que era el jefe de la plaza. Cae herido Lauro del Villar y se presenta momentos antes de este suceso Victoriano Huerta, vestido de civil, porque Victoriano Huerta estaba siendo investigado por malversación de recursos militares. Entonces estaba como de francos. Uh-huh. Y él llega con Madero y se pone a su servicio. Yo considero que en estos primeros momentos, porque la escena trágica, que es el movimiento en el que va a caer Madero, son 10 días. Yo creo que cuando Huerta se presentó con Madero, no estaba todavía en la confabulación para quitar a Madero. Porque si no, pues desde un inicio se hubiera sumado. Claro. Y no se sumó. Después, el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, creo que lo logra convencer con el ofrecimiento de puede ser presidente. Y entonces él es cuando ya realmente se convence, decide pasarse al bando de los conspiradores, y pues bueno, ya todos sabemos que se le pide su renuncia a Madero y Pino Suárez para que se les pueda respetar la vida y ellos se vayan exiliados a Cuba, y que atrás de la penitenciaría de Lecumberri, hoy convertida en el Archivo General de la Nación, los van a matar por la espalda, arguyendo la ley fuga, que se querían escapar y no hubo más remedio que matarlos. Cosa que no es cierto, obviamente. Le iba a estorbar Madero a Huerta todo el tiempo. En el exilio, sí. ¿Qué es lo que hace? Según en los acuerdos de la embajada, que son los que toman con el embajador estadounidense, Victoriano Huerta va a ser como presidente interino para prepararle la elección a Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz. Y es aquí por lo que creo también que por eso Victoriano Huerta lo convencen después con el tema de la presidencia. Victoriano Huerta lo que va a hacer es inmediatamente mandar al exilio político a Félix Díaz al extranjero como cónsul, embajador o lo que sea, vea unos cursos militares y aprende algo, pues para quedarse con todo el poder, por supuesto. Se va un dictador
Y llega otro mucho peor, ¿no? Pues no le alcanzó la etapa de Bueno, dictador sí, porque claro. lo van a quitar, pero sí llegó. Pero era toda su intención, ¿no? Sí, pues también fue una persona que, bueno, Victoriano Huerta no tenía así como un grupo político, lo va a empezar a crear con los antimaderistas y con los felicistas, obviamente, el que después va a ir quitando hasta quedarse con gente muy afín a él. En ese gobierno van a estar coahuilenses en el gobierno de Huerta, Ajá. que por eso luego aquí no los recordamos de muy buen modo. El gran historiador Carlos Pereira, por ejemplo, Garza Galán, de allá de Pormusquis, que fue gobernador de Coahuila, estuvieron con. Entonces, pues, ahora una estrategia Pero de. esos no se presumen, ¿no? O sea, No, hay esos manera. nunca existieron. Porque. Oye, Jorge, me llamó mucho la atención ahorita que ibas haciendo como un poco la crónica de alguna forma de la revolución y volvemos al punto de la independencia. O sea, festejamos la revolución el 20 de noviembre de 1910, o los 20 de noviembre Sí. la celebramos por aquel... Por el inicio. Pero luego no queda muy claro cuándo terminó, no queda muy claro en qué momento decimos, México es un país que es el que queremos, que es el que construimos la mayoría, yo qué sé, o sea, como que queda ahí, la iniciamos y ya después... Sí, bueno, la revolución es que la revolución como que no tiene fecha de clausura, Ajá. más bien, no. A diferencia de la independencia, sí, que ahí sí como que se obvia, ¿no? No, pues porque aparte es el acta donde nace el país, ajá, que es en 1821, y de pasa acá segundo plano, ¿no? Sí, pasa segundo plano. Y aquí no, o sea, porque como te digo, pues los gobiernos trataron de darle continuidad a la idea de la revolución y ya nadie sabe dónde quedó la revolución después de tanto año. Claro. Pero bueno, se siguen conmemorando ciertas fechas, ¿no? El día de la promulgación de la Constitución y algunas fechas. Qué bueno que dices que se conmemora, porque ahora yo digo, se celebra el 20 de noviembre, pero realmente no sé si es un ejercicio estéril esto de cuál es la palabra correcta, pero la revolución en México se celebra, se conmemora, o qué se hace, porque yo lo veo más como una celebración, porque hay desfiles, la gente se disfraza de mexicano y de estas mexicano, cosas, ¿no? Sí, que son los mismos disfraces los de la revolución y los de la independencia. Sí, no, se conmemoran, creo que es la palabra correcta, porque, pues digo, yo todavía no veo hoy una casa donde lleven piñata, lleven pastel, le canten las mañanitas a algo. Eso sería una celebración. O sea, el desfile y esto son prácticas cívicas, está bien, claro. Pero yo no veo, o sea, yo no veo que le hagan una fiesta en las casas, como para decir, ni a la Constitución ni a nada. O sea, yo hasta hoy día, es más, ni yo que... Como sí en la independencia. Bueno, en la independencia creo que es lo mismo, es conmemorar, nada más que pues el acto solemne es otro, ¿verdad? Se da el grito y todo esto, y la gente ahora le da por hacer en sus casas fiestas mexicanas, ¿verdad? Como si el resto de las fiestas, mexicana, como si el resto de las fiestas no fueran mexicanas, ¿no? Claro. Pero no, yo creo que el espíritu es diferente. O sea, una celebración, una fiesta, se la harías tú a algo que quizá te es más cercano, con lo que has convivido mucho tiempo, con lo que te relacionas más, que hay un parentesco, y las festividades cívicas pues no son eso. Si bien deberían de convertirse en eso, pues no son, porque son una fecha en el calendario que nada más sirve para recordar, evocar una fecha, y bueno, son conmemoraciones, no nada más, pero nada menos, que sirven de mucho para, luego son el pretexto de nosotros los historiadores para hacer nuevas interpretaciones, para publicar nuevos libros, dar un montón de conferencias, venir a los podcasts a compartir estas interesantes reflexiones. Entonces son ejercicios de pedagogía social. Para ir cerrando, entiendo que hay tantas cosas que sucedieron después y demás, pero ¿qué reflexiones podríamos traer al México de hoy? Es decir, ¿qué no deberíamos olvidar que pasó en la Revolución hoy, en este México de 2025, donde la presidenta se llama Claudia Sheinbaum, donde el gobernador se llama Manolo Jiménez, por lo menos en Coahuila? O sea, ¿qué no debería de olvidarse? Bueno, ya se me olvidó hasta lo que ya estaba formulando acá muy maquiavélicamente, que le iba a decir, pero le pone tanto injundia a Chuy en la idea que ya ahí te quedas. Pero ahorita me voy a acordar. Antes de llegar a esa reflexión, sí. Vamos a seguir un poco en el proceso. Claro. Para cerrar justamente con eso, creo que nos va a servir muy bien como colofón para el cierre. Bueno, después del cuartelazo, del asesinato de Madero, se levanta otro coahuilense, el único gobernador
que se va a levantar del todos, que es Venustiano Carranza. Él, a diferencia de los demás, va a ser el único movimiento legalmente constituido que tenga el país, porque se levanta un gobernador autorizado por el Congreso. O sea, él no se levanta nomás por decir, vamos a levantarnos, yo las puedo. No, el Congreso lo autoriza a formar un ejército. El ejército que va a traer a este país la restauración del orden constitucional que se vio trastocado. Y eso es lo primero que no debemos de perder ahora, que a pesar de ser de diferentes corrientes políticas, no se rompa el orden constitucional. Por eso te digo, fíjate, sí. Eso es lo primero que debemos de hacer. O sea, debemos de respetar las instituciones y debemos de respetar las leyes. Como diría el clásico, nada ni nadie por encima de la ley, aunque en la práctica pues ya sabemos que... ¿Cuánta sangre, cuántos errores, cuántas tragedias, cuántas traiciones nos costaron tener esa ley, ¿no? Sí, dice el clásico, y si le preguntas tú a todos los historiadores, te van a decir, la historia es maestra de vida. Y lo dicen, yo no sé cómo no aprendemos, yo les digo, a ver, ¿tampoco uno le hizo caso a los maestros en todo lo que le enseñaron? Oh, no, ¿verdad? Uno hace caso a lo que le conviene, o no a lo que le conviene, a lo que se le queda, a lo que Una puede. cosa es lo que nos enseña, otra cosa es lo que aprendemos, Exacto, ¿no? La historia sí es maestra de vida, sí te trata de enseñar lo que hubo en el pasado, pero ya es cuestión de los individuos saber qué aplicamos, qué no, qué lecciones aprendimos y qué no. Ahora, puede ser por simple omisión no aprender algo, ¿verdad? No quiere decir que sea malo, pero bueno, en ese sentido, pues por eso suceden las prácticas de hoy. Leía hace poco con respecto a lo de la guerra de Israel y de Gaza, decían los judíos son los que menos tienen que hacer eso porque a ellos ya les pasó algo similar, entonces la historia ha fracasado. No, la historia no ha fracasado. O sea, el ejercicio ahí está y la prueba es los 1001 textos que han salido y las 1001 conferencias que se han dado. Museos el tema, y demás, ¿no? Sí, exactamente. El tema es que la condición humana nos hace que no aprender de la experiencia, conocerla. Incluso aprender también que hasta las prácticas se vuelven más letales, O sea, por la tecnología y todo lo que quieras, pero aprende uno. El tema es que pues los maestros y los aprendices pues no siempre quizás somos lo que se espera y el estudiante no aprende y no lleva a la práctica lo que le dice el maestro, ¿no? Tendrá que ver, me gusta que lleves el tema al campo de estudio de la historia y de la enseñanza y de la historia. Tendrá que ver con que no siempre se explica la historia, no sé si la palabra se explica, pero se pone en el salón la historia de la manera más atractiva. No siempre sucede así. Mira, no sé, porque creo que la historia que nos enseñan, cuando menos la que yo llevé, no sé, digo, ahora el plan de estudios es con la nueva escuela mexicana, porque a mí me toca aplicarlo. No hay clase de historia tal cual. Sí hay, porque yo doy clase de historia en el Ateneo en prepa, pero creo que la historia, si realmente no quisiéramos que hubiera guerras y todo esto, la historia patria sí nos serviría, porque entonces el ejemplo de, mira, todas estas guerras nos sirvieron para esto, pero ahora ya no. Aprendamos de que ya no debemos de llevar porque México son 200 años de guerra, guerra de independencia, luego toda la guerra por el puesto del poder, la guerra de intervención, las intervenciones francesa y estadounidense, la guerra liberal o la guerra de reforma. Luego el porfiriato, que si bien no hubo guerra, pues son 30 años de miedo, porque sí es el porfiriato, eso infunde, creo yo, en la sociedad. Luego la Revolución Mexicana, y luego, bueno, de la Revolución podemos decir que se acabó hasta el 28 con la Escobariada, que fue el último movimiento militar. Entonces imagínate ya todo lo que no llevamos. Luego, bueno, se interrumpe en el 28, pero luego el 68 con los movimientos estos del 2 de octubre, que si bien no es guerra, también es algo que trastoca. Entonces, toda esta experiencia... Y luego en 2006 Calderón dice que le declara la guerra. Toda esta experiencia nos debió de haber servido para decir, la violencia no es la solución, ¿verdad? Entonces busquemos otra vía. Y también vienen ejercicios como, por ejemplo, el constituyente, que es la lucha política. Pues es la lucha de las palabras, la lucha del convencimiento, no es el campo de las armas. O la Constitución del 57 o la del 24 cuando el federalismo, o sea que producto de una guerra armada que ya vimos que no funcionó muy bien o que dejó un saldo muy grande, pues tenemos que experimentar otros campos de batalla y entonces ahora el campo de batalla de las armas se convierte en el de las ideas y el de la pluma. Y creo que esos son más fructíferos.
Bueno, cuando Lo eso, han sido. creo que eso nos han enseñado, ¿verdad? Porque el sistema federalista nació de la Constitución de 24, que con nosotros vivamos como estados federados, surge el 24. Nuestra actual ley es la Constitución de 17. Que la iglesia y el estado se separen son la Constitución de 57. O sea, todo tiene bondades, pero y pues la guerra no tiene ninguna, ¿verdad? Ajá. Más que enriquecer a algunos. Pero en realidad creo que esa sería la lección. O sea, que es mejor como la vía diplomática o la vía política. Pero luego llegas a hoy, al día, y resulta que lo político también está más quemado que nada por los excesos de todo mundo. O sea, no son excesos nomás yo, por los excesos de todo mundo. Y entonces, ¿qué le queda al ciudadano? Sí, porque el que es oposición en el momento que tú quieras, el que es oposición señala los excesos en el poder. Cuando esa oposición llega al poder, pasa lo mismo, y es lo que Sí. hemos visto en la historia de este país. Pero es que el de atrás Sí. robó más. Exactamente, y ahí nos la llevamos todos. Exacto. Y lo único que sucede con ese tipo de discursos, me parece, es que pierde la clase política en general, sin ponerle nombre, Sí. ni colores, ni nada. La clase política pierde mucha credibilidad, los políticos pierden credibilidad, y entonces ya solo por ser político ya es ratero. Y Sí, eso me parece muy peligroso. sí, yo creo que es completamente eso. Además, eso te lleva a la polarización del país, porque pues entonces es una versión muy maniquea de buenos y malos, ¿verdad? Y entonces todos los de un lado son buenos, todos los de un lado son malos. ¿Y qué le queda al ciudadano? Pues elegir al menos peor o al menos malo. Y Y entonces, ponerte de un lado sí, y eso es llegar ya a los extremos, porque Sí. pues así empezaron las guerras, ¿verdad? Con una división completamente que a través de los acuerdos o las vías diplomáticas no se pudieron conciliar por lo marcado de la división. Y volviendo al punto que planteabas desde el principio, es la guerra no nos ha dejado nada bueno. Si este es el inicio, parémosla antes, ¿no? Sí, pues eso se supone que es la idea. Incluso, pues Madero y Carranza trataron en su momento de dialogar antes para no llegar al camino de las armas. Y bueno, pues se vieron en la necesidad, creo que Madero más que Carranza, Madero se vio más obligado a ese camino porque no lo quería. Carranza consideró que ese ya era el único camino que se tenía que seguir, porque pues a Madero se le asesinó y a Pino Suárez. Y el Senado autorizó algo que no tenía condiciones de autorizar, que era que Huerta asumiera la presidencia. Y entonces, ¿qué él va a hacer? Carranza lo que va a lograr es encauzar hacia el movimiento constitucionalista todo el desorden que había, todo el enojo, todo el enfado hacia el gobierno, y lo va a encauzar a una guerra que va a buscar que el país regrese a su antiguo orden constitucional, y lo va a conseguir. Si bien el movimiento de Carranza es meramente político, él tiene solo un enemigo, que es Huerta. Va a lograr que Villa se sume a él, que Obregón se sume a él, que General Pablo González se sume, y que se sumen muchas voluntades. Los zapatistas no tanto, ellos siempre son más independientes, pero son una fuerza de resistencia tenaz que ahí está siempre presente, porque ellos lo que buscan es la restitución de tierras, si bien quitar a los dictadores, su objetivo es otro, es más de cuestión social agraria, ¿no? Entonces, Carranza, a través del movimiento constitucionalista, va a encauzar todo este descontento, y pues bueno, va a poder en el 14 va a poder hacer que Huerta también renuncie, va a acordar la disolución del ejército con los tratados de Teoloyucan, que ese sí es el antiguo ejército nacional federal, adiós, ya no existe. Desármense, denles un boleto de tren para que cada quien se vaya a sus casas, y evaluemos si algunos se quieren pasar. Pero luego también eso trae muchos excesos. Por ejemplo, también van a disolver a la armada, o sea, a los que andan en barcos. Y a los 15 días se dan cuenta que nadie de los constitucionalistas, o muy pocos, saben manejar esa arma. Entonces tienen que recontratar a la armada porfirista para que les siga funcionando. O sea, bueno, Carranza lo que va a hacer es, bueno, va a poder ganar la guerra, hacer que Victoriano Huerta se vaya, pero llega en algún momento en el que todas estas fuerzas que se vieron aglutinadas por un enemigo en común, llega un momento en el que ya no tienen ese enemigo, y entonces ahora se vuelve una lucha entre facciones, o sea, una lucha civil entre mexicanos nada más. Digo, la otra también fue así, pero era ejército federal contra constitucionalistas. Ahora va a ser entre villistas, zapatistas, convencionistas, carrancistas, constitucionalistas, y es una lucha de hermanos básicamente, porque son la familia revolucionaria.
La convención de Aguascalientes va a ser lo que provoque justamente eso, porque no se pueden poner de acuerdo por la vía diplomática. O sea, en la convención no se ponen de acuerdo, hasta firman una bandera, ahí hay fotos de que, porque ya no nos vamos a pelear. Y resulta que en 1915, que es el año de la convención, termina por ser el año más violento en la historia del país. Afortunadamente, pues, se va a poder, digo afortunadamente porque pues es el lado de la historia que ganó, Carranza se va a imponer frente a los zapatistas y sobre todo frente a los villistas, y va a encauzar su triunfo a través de un Congreso Constituyente que elabore una nueva constitución política para la nación. Que es la de 1917. Sí, dicen algunos, sí, es que, pero es de puros carrancistas, ahí no hubo villistas ni hubo zapatistas, sí, cierto, no hubo, pero pues Carranza, como señalaba, ¿verdad? No podemos perder en la trinchera legislativa lo que con sangre nos costó ganar en los campos de batalla. Y sí, los que hacen la historia son los vencedores, y aquí los que vencieron son los que construyeron al país. Carranza va a hacer la Constitución de 17, que él no quería, él quería una reforma a la del 57, porque Carranza en su proyecto decía que se tenían que conservar las virtudes y las bondades de la Constitución de 57 y se tenía que eliminar lo que en algún momento dividió al país en liberales y conservadores. Pero los diputados hicieron cambios sustanciales, no en toda la Constitución, en un 25-30% de la Constitución, sobre todo en cuestiones, temas de mucha cuestión social, como los artículos de la educación, de la tierra, de la libertad de expresión, de la libertad de agrupación, de la libertad de prensa, de la autonomía de los municipios, todo esto. Entonces ellos son, el constituyente es el que decide que no es una reforma, sino que es una nueva constitución. Y bueno, a partir de allí se empieza como a institucionalizar el país, porque pues antes no había ya instituciones, los poderes se habían disuelto todos, ¿no? El ejecutivo era el más. Y a partir de las elecciones de 17, donde se elija Carranza, pues ya se va a empezar a regular todo el tema, no solo a nivel nacional, sino también en cada una de las entidades federativas, porque es lo que Carranza va a emitir un decreto en el que todos los estados tienen que volver a restaurar sus instituciones. El poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, y armonizar las constituciones locales con la federal de 1917, y se lleva a la práctica, ¿no? Entonces ahí se cristaliza ya el proyecto de nación que Carranza tenía, a diferencia del villista y del zapatista, que ellos no tenían un proyecto de nación, tenían proyectos regionales, pero no un proyecto que pudiera alcanzar a todos los estados y a todos los rincones del país. Qué lujo escucharte, Tirso, y qué envidia a tus estudiantes del Ateneo. De verdad que... Eso no te van a decir cuando lo repruebo. Definitivamente. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Antes de que te vayas, o de que nos vayamos, vamos a decir, ¿dónde leemos más? ¿Dónde vemos más? ¿Dónde nos enteramos más de la Revolución Mexicana? Digamos, si se puede, productos que sean como muy accesibles para no historiadores, ¿no? Sí, bueno, de entrada pueden buscar en internet, en la página del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Ahí van a obtener una serie de libros variados, muy variados. Creo que el 80% entendibles para todo mundo, y los van a poder descargar de manera gratuita. Okay. Incluso algunos muy ilustrativos, con muchas imágenes, con muchas referencias. Creo que ahí lo pueden tener un primer acercamiento. Ahora, las juventudes son muy visuales, quieren cosas más cortas también. El TikTok nos vino a dar en la torre. Sí, creo que pueden entrar en YouTube, en la página esta de Clio TV, o si no, en algo que se llamó Discutamos México, que son una serie de videos de discusiones de historiadores que se hace con motivo del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Creo que con eso pueden tener suficiente, y para todos los gustos, ¿no?
desde los que quieren leer lecturas muy profundas hasta los que no quieren, los que quieren ver un video de debate largo, o incluido algunas monografías de menos de 5 minutos o de menos de 10, pero casi todas son de 5 minutos. Entonces creo que ahí está para todo es muy sumamente ilustrativo con referencias de la época, incluso película que se grabó en la época, videos que alguien grabó, y bueno, eso es para todos los gustos, pero hay un montón de cosas donde buscar. Ajá. Muchas gracias por estar acá con nosotros otra vez. No, pues muchas gracias por invitarme y nos vemos en la siguiente edición que tenga que ver con historia. Claro que sí, ya sabes que esta es tu casa y acá muy seguramente nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, para que no se pierdan nada de los contenidos que aquí generamos para ustedes. Les deseamos que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego.